Minutos y yo quiero agradecerle a Joshua Bellot, quien se encuentra en un contacto vía Zoom junto con nosotros para analizar precisamente, lo adelantábamos, el tema económico. ¿Qué pasó con el mensaje del presidente? Muchas críticas han surgido manifestando que se olvidó hablar de temas puntuales como el tema de dólares, déficit y otros. Joshua, buenas noches y bienvenido. Como siempre, un placer conversar contigo. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches. Las gracias a ti, al programa. Y mira, respecto al discurso presidencial, pues obviamente sorprendió lo que acabas de decir, ¿no? Nos pide un pacto social cuando sabemos que estamos en crisis, cuando sabemos que hay inflación, hay problemas irresueltos en el país y ellos creen que todo está bien. Entonces, eso complica un poco la situación y por supuesto el ánimo de todos los bolivianos, y pensar en un pacto social de esa forma y bajo esos términos parece un poco absurdo. En ese sentido, Joshua, además de haber dejado de lado estos temas, la CAINCO en las últimas horas ha sido bastante dura con una interpelación al presidente y desde el Ministerio de Economía han salido rápidamente a responder de que se tratan de aliados políticos del gobierno de Yanine Áñez. Sin embargo, ¿tiene razón CAINCO al decir que vamos a llegar al bicentenario con el déficit más alto de los últimos años? Mira, esos son los datos del propio gobierno, ¿verdad? Entonces eso no tiene ningún tipo de discusión o de duda al respecto. El problema es, digamos, que el gobierno no está dispuesto a cambiar de políticas, no piensa siquiera en que su modelo está mal y por supuesto las pocas medidas que están tomando pues van a ser apenas cosquillas a la crisis y lo que va a ocurrir es que más bien se va a profundizar. Eso es lo que no podemos entender con seguridad varios de los analistas económicos, porque parece o pareciera, digamos, que el gobierno quiere a propósito profundizar la crisis, generar un ambiente de conflictividad en Bolivia y probablemente esa sea la excusa para aplazar incluso las elecciones. Y mira, entramos dentro del mundo de la especulación probablemente, pero el gobierno pues nos tiene acostumbrado a que siempre tienen cartas bajo la mesa, siempre la información es muy oscura y claro, por eso es que también tenemos ese grado de incertidumbre que lamentablemente opaca el futuro de los bolivianos. Cuando hay incertidumbre, cuando no hay credibilidad en las autoridades, las instituciones, pues obviamente todo empieza a salir mal. Eso debe quedar claro también para todos los bolivianos. Entonces no parece un gobierno que esté pensando en los bolivianos, no parece un gobierno que esté pensando en un bicentenario como una fecha, no solo en la que deben festejar algunos, sino en la que deberíamos festejar todos los bolivianos, pero teniendo la seguridad de un plan. Un plan primero para parar la crisis y por supuesto un plan para reactivar la economía. Eso es lo que quisiéramos de nuestro gobierno y no las mentiras a las que estamos acostumbrados. Bajo este análisis, en los próximos días se avecinan movilizaciones de diferentes sectores. Los gremiales iniciarán mañana en Cochabamba y hay un plazo por parte de la Cámara Nacional de Industrias, los empresarios, que le han dado al gobierno para retirar la disposición adicional séptima del presupuesto general del Estado. El panorama se complica ya para el gobierno en los últimos meses de su gestión. Mira, necesitamos un gobierno que cuide al ciudadano, no que esté en contra del ciudadano. Necesitamos un gobierno que facilite la actividad económica y no que sea una traba, no que limite esta actividad económica. Necesitamos un gobierno que sea juez, que sea árbitro. No necesitamos un gobierno que sea juez y parte, porque cuando el gobierno, el Estado nos hace algo malo, no tenemos quien nos defienda. Por eso los que trabajan para el Estado no son servidores públicos, más parecen los verdugos de la población. Y mira, te decía, el gobierno debe preservar la propiedad privada. Eso es sumamente importante y es una base para que el mercado pueda generar, crear riqueza. Y hacen todo lo contrario, nos quieren decomisar la propiedad privada.
Yo voy a Chile, compro mercadería con mi plata y el gobierno me la va a decomisar. Claro, la excusa es que es contrabando y que esto es ilegal. Pero mira, eso no debería ser precisamente la excusa para que te quiten la propiedad privada. Yo he propuesto una ley muy específica que prohíba terminantemente que se pueda decomisar la propiedad privada a cualquier ciudadano. Y si consideran que está mal el contrabando, pues no debían incentivarlo inicialmente desde el 2011, pero de todas maneras lo que deberían hacer es retener la mercadería y decirle a la persona, al importador, que pase por la aduana, cumpla con sus aranceles e impuestos y retire su mercadería, porque, repito, es propiedad privada. Esto no se debe permitir porque el gobierno se ha metido en nuestras vidas, ha controlado la actividad económica de todos los ciudadanos, también de las instituciones y también de las regiones. Esa es una característica de un socialismo. Por supuesto, un socialismo moderno que entre comillas te da propiedad privada, pero te dice, tú puedes utilizar esta propiedad privada siempre y cuando me pidas permiso. Y eso en los hechos no es propiedad privada. Esa burocracia ha apabullado a los contribuyentes, ha controlado exacerbadamente la vida de todos los agentes económicos y por eso Bolivia tiene un déficit de oferta, no producimos, no hay empleo y por supuesto la economía no es sostenible. Por eso, Paola, es importante un cambio estructural en la economía y en la política del país. Bajo este paradigma y el gobierno dejando claro hoy que lo económico ha quedado en un segundo plano, según lo que dicen varios opositores y analistas, haciendo una lectura fría del mensaje del presidente, ¿qué podría venir en los próximos días? ¿Qué otro tipo de acciones podría asumir el gobierno para subsistir hasta las elecciones sin profundizar esta crisis económica, acciones que pueden poner en riesgo reservas y otros temas importantes para el pueblo boliviano? Paola, mira, al movimiento al socialismo se le han acabado las ideas. Si quiere seguir haciendo lo mismo que hacía antes, pues va a ser un fracaso y se va a profundizar la crisis, porque antes había gas, porque antes había dólares. Ellos han depredado con esta riqueza. Y por supuesto, entonces se tiene que cambiar el tipo de política y se tiene que cambiar el modelo. Entonces, ojalá el gobierno reflexione un poquito, ya lo ha estado haciendo, cada vez admite algunas cosas que andan mal, pero todavía no hace nada al respecto. Por eso es importante también pensar en que los actores sociales y económicos del país deban nomás exigir al gobierno que se tomen medidas para primero detener la crisis y luego reactivar la economía. Ojalá esto tenga algún efecto, pero también debemos tener en cuenta que lamentablemente las propuestas, las propuestas, huelgas o paros pueden también ocasionar un perjuicio a la economía. Entonces, mira, el ciudadano está entre la espada y la pared, no sabemos qué hacer. Por eso que uno de los argumentos más importantes en esta época electoral es pensar nomás en que debemos cambiar el gobierno, debemos tener o contar con otras personas, con nuevas ideas, con nuevos políticos, que puedan trazar ese futuro de Bolivia, que podamos pensar todos en una Bolivia del futuro, no para una gestión de 5 años, sino una Bolivia de aquí al 2050. Porque eso es lo que ha ocurrido lamentablemente. Siempre han pensado solo en su gestión, han utilizado y han instrumentalizado la administración estatal para sus propios intereses y para reproducir el poder. Y han confiscado la riqueza, han depredado los recursos naturales y nos han dejado con un ambiente de crisis, con precios elevados, el ingreso muy deteriorado, familias que no tienen ya que comer. Y parece que no les interesa, no se inmutan de lo que está ocurriendo en Bolivia y siguen haciendo política, siguen queriendo festejar el día de un Estado plurinacional que es una falacia solamente y se distrae a la población con uno u otro tema judicial para que seguramente podamos entretenernos y olvidarnos, entre comillas, de lo más importante. Pero el pueblo boliviano ya se ha dado cuenta que han sido irresponsables, se han dado cuenta que han puesto en riesgo la estabilidad económica y además en riesgo el futuro de nuestros hijos. Y mira, Paola,
el presidente reclama y dice que deberíamos endeudarnos más y más. Ya tenemos la deuda en el cuello, nuestros hijos y nuestros nietos van a tener problemas para pagar esta deuda. Pero la única solución que tiene el gobierno había sido que nos tengamos que endeudar más. Es realmente nefasto lo que está ocurriendo y yo estoy seguro que el pueblo boliviano se da cuenta de esto, de que el modelo solo ha servido a unos pocos y ha perjudicado a las grandes mayorías. Por eso, repito, debemos optar este 2025, que es electoral, por un cambio de políticos, un cambio de modelo y por supuesto, pensar en que estos señores deben asumir la responsabilidad del desastre en el que han dejado el país. Yasua, para cerrar la entrevista, es necesario refundar en términos ideológicos de modelo económico, político y social. ¿El Estado ha fracasado, el Estado plurinacional? Mira, el Estado plurinacional ha existido de nombre en la Constitución y en el discurso de nuestros políticos que gobiernan. ¿Por qué? Porque les interesaba decirles a los más pobres, a los indígenas que están representados en este Estado, que repito, es solamente una falacia. Lo plurinacional no es ninguna novedad. Bolivia no es el único país que es plurinacional. Tenemos, creo, 36, me parece, naciones indígenas. Colombia tiene como 45 y otros países también. Entonces, lo plurinacional no es que sea muy importante, cierto, todos debemos estar incluidos en el Estado, pero para eso, lo más importante, todos debemos ser iguales ante la ley. Y mira, lamentablemente el Estado plurinacional ha servido para separar, para dividir a los bolivianos, para crear odio entre nosotros, porque precisamente esa dicotomía les servía para reproducir el poder, para quedarse por tantos años y seguir destruyendo la economía y toda la institucionalidad. Es una sinvergüenzura que ahora quieran hacer festejos sobre el bicentenario de la República cuando ellos tienen el plan de seguirla destruyendo. Entonces no caigamos en este discurso solo ideológico, totalmente politizado, porque debemos pensar como objetivo principal no la política, sino más bien la economía. Un país no vive si no produce, un país no vive si da empleo. Mira, no vivimos de política. Los únicos que viven de la política son los que nos gobiernan y sus amigos. Por eso han concentrado exacerbadamente la riqueza en muy pocas manos y se han olvidado del 95% de todos los bolivianos que tenemos capacidades, que podemos producir, que podemos llevar adelante no solo la vida diaria, cotidiana en nuestras familias, sino también aportar al país. Todos somos valiosos, pero lamentablemente la mayoría de los bolivianos ahora solamente hemos servido de escalera. Qué pena, es el bicentenario, pero tomen en cuenta también que precisamente una fecha, un año como el bicentenario de una nación debe servir para tomar acciones inmediatamente. Este año se debe tornar en un año de un punto de inflexión para que cambiemos definitivamente Bolivia, donde todos estemos incluidos, donde todos tengamos las mismas oportunidades. Siempre hay esperanza, Paola, hay alternativas, se pueden hacer muchas cosas, solo hay que escuchar a las personas que saben un poquito de economía y a esos políticos que verdaderamente quieren a su patria. Muchísimas gracias, Yasua, por habernos acompañado. Siempre un placer conversar contigo. Serás una próxima oportunidad. Buenas noches y bienvenido siempre. Gracias, Paola. Te mando un gran abrazo. Buenas noches. Yasua Villot, quien nos acompañó para analizar este tema fundamental tras estas amenazas de movilizaciones de diferentes sectores.